Buenos días a todos, muchísimas gracias por la asistencia. Mi ponencia va a girar en torno al trabajo que se realiza en cooperación al desarrollo en una sociedad, en una zona de Colombia que está afectada gravemente por la producción de drogas ilícitas. Esta zona del país es el Pacífico colombiano. Desafortunadamente, Colombia es el mayor productor de hoja de coca en el mundo, representa el 48% del total de las hectáreas cultivadas, según datos del PNUD, de Naciones Unidas, y dentro de este 48%, la zona pacífica colombiana, que como dice en el mapa, está conformada por 4 departamentos, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, además que dan al Pacífico colombiano, que es una excelente salida de las drogas ilícitas, tiene una particularidad, y es que es selva húmeda tropical. Al lado del mar es selva húmeda tropical, no hay casi, es muy difícil el tema de las carreteras porque el terreno es muy húmedo, no lo permite. Solo tenemos 2 vías de acceso hacia Buenaventura, que está marcado allí, a Cali, que es la capital del departamento, y otra que va de Pasto a Tumaco. Son las 2 únicas vías de acceso que tenemos hacia esa zona. Lo demás tiene que ser por mar o por ríos. Esa zona, desafortunadamente, representa el 37% del total del cultivo de hoja de coca en Colombia. También, desafortunadamente, en los últimos años, mientras que el cultivo ha decrecido en Colombia, en esta zona ha aumentado muchísimo. Tanto que tenemos ahora 29.917 hectáreas en total cultivadas en hoja de la coca en esta zona. Básicamente hay una relación muy importante entre el cultivo y los carteles de narcotráfico que funcionan o que operan en esta zona. Está el cartel de Medellín, que todos ustedes seguramente alguna vez lo habrán oído nombrar, que tiene su base operativa en Antioquia, que es el departamento que ven arriba, y por supuesto tiene gran influencia en otra zona del país, que es el sur de Bolívar y toda la parte de Chocó. También está el cartel de Cali y el cartel del norte del Valle, que tienen sobre todo influencia en los departamentos del suroccidente, o sea, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Todos conocemos, y no voy a entrar a analizar este punto, tanto las dimensiones económicas que manejan estos carteles, pero sobre todo el entorno cultural en el que se mueven. O sea, entre la oferta y la demanda, y generan un efecto muy nocivo de violencia y corrupción en nuestras sociedades, en toda nuestra sociedad colombiana, por supuesto, pero sobre todo en la zona donde operan. Hay una cultura del dinero fácil, de conseguir las cosas fácilmente, luego hay una cultura de la vida no vale nada, desafortunadamente, que si quiero algo lo tomo. Es un poco el marco en el que genera este tipo de actividades. Por fuera, por supuesto, de todo el tema de pobreza, se enriquecen unos pocos, pero la mayoría de la población está en situación de pobreza muy alta. En esta zona del Pacífico colombiano también operan grupos armados al margen de la ley, o sea, básicamente guerrillas y paramilitares. Varios frentes, la topografía lo permite, tanto la selva húmeda tropical, porque es muy difícil entrar allí por las Fuerzas Armadas del Estado, es fácil moverse, y bueno, tenemos presencia de muchos frentes en toda esta zona, pero frentes tanto de las guerrillas como de los paramilitares, y por supuesto de las Fuerzas Armadas del Estado. Este conflicto armado es algo que desafortunadamente llevamos sufriendo en Colombia desde hace más de 40 años, y tiene picos de violencia muy alta, otros más bajos. Ahora estamos en una situación, digamos, más tranquila, como diríamos nosotros, como una calma chicha, pero no en ningún momento para. Hay una estrecha relación entre estos grupos armados, tanto guerrilla como paramilitares, con el narcotráfico.
se ha dado ahora una gran unión en el trabajo de estos grupos. Por un lado, el negocio de las drogas ilícitas es el que es una de las mayores fuentes de financiación de los grupos al margen de la ley. Digamos, una de las mayores fuentes, si no, en algunos casos la única para algunos frentes de estos grupos. Por otro lado, la necesidad de tierras para el cultivo genera amenazas sobre poblaciones como estrategias militares para abandonar, que las personas abandonen sus territorios, porque se necesitan tierras y, digamos, tierras que antes tenían una vocación agropecuaria, cada vez, debido a fenómenos de desplazamiento, tienen una vocación, desafortunadamente, de cultivo de drogas ilícitas. Luego, por otro lado, la parte económica y de presión de violencia también es muy importante. O sea, es muy difícil a veces vender los productos agropecuarios, sacarlos de estas zonas que hemos dicho que tienen muy pocos medios de transporte, mientras que las drogas ilícitas te van allí, te las compran, te las sacan y además te las pagan bien, desafortunadamente. Por otro lado, además del control sobre las tierras, existe un control muy importante que ejercen estos dos grupos por manejar los corredores de transporte, o sea, de vías de transporte de las drogas ilícitas, no solo de esta zona, sino de todo el país. Porque en cualquiera de estas zonas puede salir lanchas por río y luego al mar para luego la exportación. Toda esta situación, como les decía antes, no genera riqueza para esta zona, todo lo contrario. Desafortunadamente, más del 50% de la población colombiana está bajo niveles de pobreza y indigencia. Esto se ve más acentuado en esta zona. Casi el 60% de la población está por debajo de la línea de pobreza, es decir, con unos ingresos mínimos para vivir, y según datos del Departamento Nacional de Planeación en Colombia, el 30% está bajo línea de indigencia, o sea, miseria. Por las condiciones de esta zona, la oferta educativa es muy baja en cantidad de colegios, en cantidad de institutos, incluso en educación primaria, y alcanzamos en esta zona una cifra del 15% de analfabetismo. Los servicios de salud son desafortunadamente deficientes. Solo contamos con hospitales en Quibdó, en Buenaventura y en Tumaco. Ya habíamos dicho que hay muy pocas vías de transporte, y el tema de servicios básicos es muy precario. De alguna manera se percibe por los pobladores de esta zona una ausencia del Estado colombiano, de presencia del Estado colombiano. Digamos que esta situación, tanto de pobreza de la zona, de grupos armados operando en un conflicto cada vez más largo, unido a la financiación y la operación de los grupos de narcotráfico, ha generado una crisis humanitaria en Colombia. Una crisis humanitaria que tiene como centro la población civil. La población civil que vive en estas zonas y que que es el centro de amenazas y violencia por parte de todos estos grupos. Tenemos entonces que desde más o menos el año 1998 comienza a generarse desplazamientos forzados de población civil. Desde el 98 llevamos 11 años viviendo este gran drama humanitario. Tenemos desafortunadamente más de 3 millones de personas, entre 3 y 4 se valora la cifra de personas que están desplazadas por temas de violencia, por amenazas, ya sabéis, en esta zona, como habíamos dicho, la cultura que genera el narcotráfico, la violencia misma, la vida no vale nada, se han cometido innumerables masacres, asesinatos, etcétera.
Es en este entorno donde Solidaridad Internacional, que es la ONG que hoy les vengo a contar su trabajo, digamos, desarrolla su trabajo de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, con proyectos que están financiados por la ayuda, por la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, así como con un convenio que financia la AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo. Llevamos desde el año 2000, a mediados del año 2000, trabajando en estas zonas. Empezamos trabajando en Buenaventura, en Cauca, y hemos ampliado a la parte de Nariño, o sea, trabajamos el suroccidente colombiano. Tenemos entonces bases en Buenaventura, en Popayán, en Pasto, en Tumaco, en Cali y en Santander, Quilichá y Ricaute. Bueno, zonas, poblaciones que están en plena zona. ¿Qué hacemos? Pues trabajamos con la población indígena y afrodescendiente, que es la que generalmente es pobladora de esta zona, para su desarrollo y restablecimiento en el desplazamiento, cuando quieren retornar a sus viviendas habituales, a sus zonas, o cuando se quedan y resisten en sus territorios a pesar de los temas de violencia. ¿Qué hacemos o cuáles son nuestras líneas de trabajo? Trabajamos muy de la mano de instituciones colombianas para tratar de acercar el trabajo que estas instituciones deben realizar en la zona. O sea, trabajamos con bienestar familiar, por ejemplo, con diferentes alcaldías, con ayuntamientos, para que realmente haya una participación institucional y se genere una atención en la zona por las entidades del gobierno. Por supuesto, mejoramos condiciones físicas y esto tiene que ver con vías de transporte, vivienda, sobre todo hacemos mucho tema de vivienda, de agua potable, para que, digamos, existan unas condiciones mínimas y básicas. Mejoramos la autonomía alimentaria y en este sentido realizamos proyectos que generan ingresos, sobre todo ingresos dignos y estables, que permitan a las familias que atendemos poder tener una autonomía, una independencia y no depender de tener que cultivar o tener que estar en esquemas de violencia para poder sobrevivir. Fortalecemos los procesos de planeación y de participación comunitaria e incidimos y hacemos un gran énfasis en la importancia de la gobernabilidad. ¿Qué buscamos? Pues buscamos con esto un cambio social, por supuesto económico, que facilite el bienestar de la familia atendida. Incidimos muchísimo en el tema de autonomía económica, de ingresos dignos. Trabajamos en el tema de participación y organización de la comunidad, en condiciones dignas de habitabilidad y acceso a servicios básicos, con la idea de que pueda haber espacios de paz y de tranquilidad emocional para las familias que habitan. Y finalmente reconocemos la importancia de que las instituciones colombianas realicen el papel que tienen que realizar y por eso trabajamos con ellas de la mano. Bueno, muchas gracias.